Hola a todos. Bueno, pues aquí con continuando con el trabajo de presentación de la línea de investigación desarrollada a partir del proyecto Trans en México. Y bueno, en esta ocasión hablaré principalmente de uno de los trabajos pues, más importantes de este proyecto que sería, bueno, la cirugía de reasignación de sexo, ¿no? Como bien se sabe, la cirugía de reasignación de sexo es parte del protocolo establecido para lograr la confirmación de género. Y bueno, dependiendo si es de mujer a hombre o de hombre a mujer, va a requerir ciertas distintas cirugías, ¿no? Esto es pues muy importante porque pues como tal las cirugías van a permitir teóricamente, y esa es la corriente actual, van a permitir la mayor satisfacción de la persona ante el género deseado. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente dentro del ResearchGate, como les mencionaba, viene un póster que presentamos hace algún tiempo en Centro Médico, el cual obtiene el primer lugar en el Congreso de, bueno, unas jornadas de psiquiatría que hay ahí. Y bueno, habla básicamente el título sería Cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, tratamiento final para la disforia de género, caso clínico. Estábamos hablando de disforia de género en ese momento, es el concepto todavía aceptado, todavía promovido por las instancias académico-psiquiátricas. Y bueno, pues es el concepto que se utilizaba en ese momento, ¿no? Actualmente, pues es incongruencia de género, que por un lado también habla de una cuestión, podríamos decir, patologizante, sin embargo ya sale del apartado de enfermedades mentales del CIE-10 al CIE-11, que el CIE-11, bueno, va a tener su funcionamiento hasta el 2022, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en este póster se inicia hablando de los géneros normativos, eh, y puntualmente la desviación de esta posición de género normativo lleva a las personas a una devaluación social y a una estigmatización, ¿no? Inclusive, bueno, en el CIE-10 todavía está el codificado del transexualismo, ¿no? Es una codificación vigente. Y bueno, pues también se menciona que en el mundo, pues las personas que tienen esta situación trans o transgénero en ese momento desarrollamos, es considerada una desviación de la norma, ¿no? De la heteronormatividad y como una desviación. Entonces, o el género binario, ¿no? Es considerado por todas las culturas prácticamente, ¿no? En la actualidad, sin embargo, o los países o los gobiernos, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que hay ciertas nichos o espacios donde sí se permite y desde tiempos, podemos hablar inclusive prehistóricos, esta situación como de un tercer género, ¿no? Un tercer género, algo más allá del binarismo. Entonces, bueno, aquí principalmente, como el título lo conlleva, pues este es en Tailandia, ¿no? En Tailandia. En Tailandia existe una religión completamente permea a la sociedad, es la religión budista, inclusive el servicio que hacen las personas en mayoría de edad, los hombres, es en los monasterios budistas, ¿no? Digamos, aquí en México es un servicio militar y allá es un servicio budista. Entonces, cuando empieza la temporada de lluvias, ellos van al monasterio budista, se rapan y entonces si
deciden continuar, pueden permanecer como monjes budistas. O si no, pues pueden continuar con su vida hasta antes de la mayoría de edad y ya son considerados partes de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, podemos observar que hay una diferencia clara en lo que sería la conceptualización del ser a través del aparato ideológico más importante o la última tecnología de los estados, que es la religión, ¿no? O paraestatal, por llamarlo así, sin entrar en mayores detalles. Entonces, bueno, en el budismo es interesante porque eh, tiene una aceptación, ¿ok? El tipo de budismo tailandés es un budismo considerado, bueno, conocido como el árbol de la vida, en el cual las sucesivas reencarnaciones de la persona le llevan a la última, que sería el Buda. Y la última reencarnación sería el hombre, el hombre como tal. Antes de la reencarnación del hombre está la mujer. Y antes de la mujer hay todo un, como mencionó, un árbol de reencarnaciones conforme las leyes metafísicas del karma y del dharma, etc. Entonces, por lo tanto, bueno, podemos observar un componente en la religión como quieren llamarle de esta forma, machismo, que existe, ¿no? Donde el hombre es la última etapa del desarrollo del ser humano y posteriormente sigue el Buda, que ya es el ser iluminado, Buda es iluminado, y antes está la mujer. Entonces, entre mujer y hombre puede haber un tercer género, una reencarnación intermedia, en donde los hombres pueden decidir ser mujeres y las mujeres pueden decidir ser hombres, y entonces esto es conocido como Katoi, no será la palabra tailandesa, que es considerado tercer género. Inclusive el pasaporte permite codificar un tercer género. Entonces, en el budismo como tal, no existe la estigmatización del tercer género porque se encuentra contemplado dentro de la cuestión ideológica, religiosa, de las reencarnaciones. Y bueno, si estás en un estado Katoi, es porque tienes algún pendiente karmático y ahí habría que ver toda la cuestión que las interpretaciones de los monjes que te van a permitir iluminar tu camino para poder seguir avanzando en este árbol de la vida, ¿no? Que sería. Bueno, pues esto no pasa en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahora podemos entender por qué hay un nicho tan grande en Tailandia. O sea, no solamente está en la religión, sino que está en la idiosincrasia y está permeado completamente en todas las costumbres e inclusive en la cultura tailandesa, el género Katoi, ¿no? Y bueno, en el mundo existe una organización, ¿qué podemos decir? Dentro de lo que sería anárquica, de estas grandes organizaciones anárquicas, donde se regulan los parámetros de lo que es el deber ser del proceder médico ante circunstancias, ¿no? Por ejemplo, y en el caso de la población, bueno, por ejemplo, la OMS, ¿no? Es algo que está arriba de los estados y de los gobiernos y de todo, y es una anarquía y puede dar los dictámenes de las recomendaciones, ¿no? Claramente influido por otras situaciones que no sé precisar aquí. Sin embargo, bueno, también hay una organización que se llama WPAT y en la cual se realizan las recomendaciones para la transición o para la población trans. Entonces, esto pues es como que un esfuerzo mundial. Sin embargo, ya posteriormente entraremos en detalles. No es aplicable a todas las poblaciones, ¿no? Es una pretensión de globalización, de una cuestión que trasciende esto, pero bueno, existe una normativa que ellos proponen y es una guía y pues ellos promueven hasta cierto punto políticas públicas, políticas de sanitización para esta población y bueno, políticas como protocolos de seguimiento, etc. Y bueno, algunos criticados, algunos
aceptados, ¿no? Principalmente de lo más criticado, pues el gatekeeper, ¿no? Que es una persona que va a estar y que va a decir, ¿sabes qué? Tú sí eres trans o tú no eres trans, entonces puedes seguir con tu proceso de transición o no, el gatekeeping, ¿no? Luego viene otra cuestión, y ahorita no voy a entrar en profundidades de lo que es esta cuestión de protocolo, pero solo mencionándolo, también existe una especie de prueba de vida real, así se le llama, prueba de vida real, donde la persona tiene que estar algunos meses en el rol. Claro, esto no tiene ningún fundamento empírico, esto solamente es algo así como una especie de mmm, escolástica o una pretensión escolástica o religiosa. Ven que se producía esta cuestión de que si ibas a entrar a la religión tenías que estar un año para conocer el mundo o no sé cuánto tiempo, no es de mi interés. Tampoco tenía un fundamento empírico, ya después ya regresabas y ya podías dedicarte a la religión, a Dios, a catolicismo, a lo que sea. Y bueno, pues aquí también hay una especie de cosa así, y entonces también las personas tienen que tomar esta experiencia de la vida real. Después de la experiencia de la vida real, tienen que hacer un tratamiento hormonal cruzado, y bueno, tratamiento hormonal cruzado básicamente es dar la hormona contraria, digamos, soy hombre, entonces tengo testosterona, entonces dame estrógeno, soy mujer, tengo estrógenos, dame testosterona, ¿no? Básicamente, a nivel de adultos, ¿no? Porque está enfocada en adultos. Bien. Y bueno, pues el protocolo está fundamentado en 3 pilares igual, ¿no? Hay una preferencia por estas cuestiones de 3. Y bueno, la primera sería la evaluación psicológica inicial, que es lo que les decía, el gatekeeping, lo puede hacer un psiquiatra, un psicólogo, o al final del día, pues también personas acreditadas por la WPAT, cosas así. Acceso al 12 meses de terapia hormonal, ok, lo que les decía, y vivir en el otro rol genérico, 12 meses, 6 meses, y la realización de la cirugía. Entonces es un protocolo que establece la WPAT y que debe cumplirse estas 3 situaciones. Perfecto. Y entonces, bueno, la respuesta de esta cirugía tiene implicaciones amplísimas. Como les mencionaba, nada más hablando de México, en México podríamos mencionar casos aislados, se cuenta anecdóticamente que hubo cirugías en la raza, ¿no? Alguna vez. Que también anecdóticamente, y esto trasciende el póster, no está en el póster, se los comento, que también se realizaban cirugías o orquidectomías, ¿no? Remover los testículos en lugares clandestinos o en hospitales por la noche, por las guardias. Todo esto son narrativas, inclusive llegando a mencionarse que se realizaban en centros veterinarios, ¿no? La remoción de los testículos, que es solamente una parte de lo que sea la cirugía de reasignación de sexo, para llegar a la transición hombre-mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene unas implicaciones amplísimas. Y principalmente podemos mencionar datos relevantes de México, como les digo, estas cuestiones de narraciones, mitos, se desconoce nuestros testimonios, que tan reales sean. En lo personal, he conocido algunos casos que sí ha habido remoción de testículos de manera clandestina, ¿ok? De manera voluntaria también, porque también puede existir un componente de automutilación que trasciende esta exposición. Y bueno, pues también estamos hablando de hospitales como el GEA, ¿no? Que existe el protocolo como tal y bueno, que es muy difícil de lograr, pero que sí se hace la cirugía de reasignación, que ahorita les platico un poquito más de esto, que esto va a requerir otra exposición porque es un proceso muy complejo y es un proceso muy, muy interesante y que tal vez le quiera que se acerquen a este video personas con mayores intereses, ¿no? Aquí son de manera general acerca de este póster que está en el ResearchGate y que habla principalmente de la cirugía de reasignación en Tailandia.
Y bueno, pues en Guadalajara les mencionaba, en Jalisco existen estas clínicas privadas que son muy importantes, aunque se desconoce la casuística. Y bueno, pues hay varios grupos en todo el mundo que se dedican a las cirugías, entre ellos la Clínica Mayo en Estados Unidos, eh, en Noruega y en otros países donde existe todo el welfare, ¿no? Toda esta postura de que el Estado se va a hacer cargo y ya está la política, se realizan las cirugías, eh, ¿ok? Ahorita voy a entrar en un detalle también importante. En México, Latinoamérica, bueno, en México se paga, ¿no? Se paga, o excepto energía, pero como les digo, hay hasta cierto nivel, o son pocos los casos que realizan. En Cuba es gratuito también, pero también es un protocolo amplio hasta donde conozco. En Argentina también y etc. Básicamente, hasta aquí tengo los datos. Estados Unidos es muy interesante, por ejemplo, Google, a la gente que trabaja con ellos, les paga la cirugía donde ellos quieren. Y Noruega también hace esto. ¿Ok? Entonces, bueno, y ahora sí ya llegamos a lo que sería lo más relevante, porque Tailandia, ¿no? No solamente por la parte religiosa, sino que allá existen efectivamente unas leyendas vivientes de lo que es la cirugía de resignación. Son literalmente leyendas vivientes. ¿Por qué leyendas vivientes? Bueno, el primer doctor es el doctor Pritchard, ¿eh? Que él hace como una cirugía que tiene que ver con un draft. Un draft es un tejido que toma la forma de una vagina o una neovagina, pero que la obtiene a partir de un corte que hace del colon. Y esta neovagina, obviamente se remueven los genitales masculinos, se inserta esta neovagina eh, con un tejido colónico y tiene la ventaja de que secreta y está lubricada. Desventajas, claramente, el olor, ¿no? Y bueno, pues esta es una cuestión que puede llegar a ser un poco molesto, pero también hay muchas formas de poder controlarlo, ¿no? Entonces, este es el doctor Pritchard y es como que lo más importante. Él se encuentra instalado en la isla Phuket, que es impresionante ese lugar. Es un lugar turístico muy hermoso y ahí el doctor Pritchard realiza la cirugía con esta técnica que es lo más importante. Antes de esto, y no lo voy a tocar en esta ocasión, ha habido toda una evolución de la cirugía de reasignación de sexo. Como pueden observar, la chica danesa, ¿no? Se realiza la cirugía, la película fallece en la segunda cirugía, pero bueno, la historia que se plantea en las biografías es que fallece no por la cirugía, sino que fallece por un trasplante de útero. Entonces sí sobrevive a la cirugía de reasignación. Estamos hablando que estas cirugías en un principio, de esta época, eran como más como una especie de bolsa, como una bolsa, en un principio con los remanentes de los genitales, y se hacía una bolsa, y entonces inclusive la parte de las relaciones sexuales eran extremadamente complejas, tenían que tomar posiciones muy extrañas para poder alcanzar la penetración, y además de que no se percibía ninguna sensación ni excitación a nivel local. Era algo más psicológico porque se removían todos los genitales en su totalidad, eh, incluyendo pues las partes nerviosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no había orgasmo. Así. Y bueno, el doctor Pritchard produce esta neovagina y conservando algunos remanentes donde hay cierta sensibilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí es muy importante este avance, pero no es el mayor. El mayor avance lo produce el doctor Support, ¿no? Y el doctor Support es alumno del doctor Pritchard y él crea una técnica bastante genial, virtuosa, en la cual él es capaz de mantener las estructuras genitales nerviosas, por lo cual la persona va a obtener sensibilidad posterior a la cirugía, ¿no? Además de que va a crear un draft, el tejido que va a ser la neovagina, con el remanente del escroto. Entonces esto disminuye la cuestión
de las complicaciones de que fuera colon, pero bueno, con menos lubricación, por decirlo así. Y también permite una disposición tridimensional, lo cual es un gran avance. Es un gran avance y es un cambio en el paradigma de la cirugía de reasignación de sexo. ¿Ok? Y bueno, ya hablaré con calma de esto. Realmente aquí es la presentación inicial. Y bueno, es por lo cual uno tiene que acudir, ¿no? Con el doctor Supón. Entonces, bueno, se considera en el mundo de las cirugías de reasignación que el obtener una cirugía del doctor Supón es igual o será comparable a realizarse o, bueno, a comprarse un Lamborghini, ¿no? O sea, es lo mejor que se puede comprar. ¿Ok? Y bueno, pues 25 años de experiencia, ha realizado más de 2.500 casos de cirugías en 40 países, 130 operaciones por año. Con el tiempo que estuve yo allá, operaba diario de lunes a viernes, es impresionante. Y bueno, él inventa la técnica, no requiere inversión peniana, luego platicaré más de esto. Es mejor la estética y, bueno, permite una profundidad, la mayor profundidad, sensibilidad y, bueno, pues es el mejor cirujano de reasignación de sexo del mundo y además es el cirujano que más dinero produce en Asia, el doctor Supón. Actualmente ya no opera. Y opera a su yerno, el doctor Banks, que es su yerno, y ahora es el grupo Support, etc. Y bueno, pues continúan haciendo esta cirugía, que cabe añadir, esta cirugía, la técnica como tal, es una técnica secreta, ¿ok? Está patentada. No es una técnica que se puede hacer en otro lugar del mundo. Tiene varias características muy importantes y muy interesantes, entre ellas el Chonburi Flip, ¿no? Que es como esta inversión que realiza de los remanentes escrotales para producir los labios menores, ¿no? Y muchas otras cuestiones técnicas impresionantes que desarrolló el doctor Supón durante bastante tiempo. Se cuenta la leyenda dentro de la gente que conocía ya, que bueno, realizó 100 cirugías, las cuales no son reportadas y que fueron en personas de Tailandia, que se realizaron gratis y todo esto, y estas cirugías, de ahí fue desarrollando esta técnica, ¿no? Todo esto ya no tengo datos duros de esto. Tengo los datos de cuándo es la primera presentación de la técnica del doctor Supón en Congreso, y esto ya, como les digo, será cuestión de otro video porque tiene temas más especializados. Aquí solamente quiero hablar del por qué la cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Y bueno, ya queda claro, sería por que está el doctor Supón, que es la leyenda viviente, y bueno, actualmente está su yerno. Y bueno, también de que es un ambiente amigable para toda la población trans, ¿no? Por toda esta cuestión religiosa que mencioné. Y bueno, de que hay todo un protocolo para poder acudir a realizarse la cirugía allá en Tailandia. Entonces, se consideraba que esto sería como que la última alternativa para lo que es la disforia, inclusive en los manuales, así se maneja, ¿no? Que la cirugía es lo último y ya con eso la persona puede alcanzar una congruencia genérica y entonces ya no va a haber ninguna otra situación. Bueno, claramente esto es una postura no solamente simplista, sino además demasiado optimista para la realidad. La situación es que hay mayores complicaciones, ¿no? Que bueno, iré detallando en posteriores videos, pero bueno, aquí explico, ¿no? El porqué de Tailandia, quién es el doctor Supón, y bueno, ¿por qué es tan importante la cirugía? Claramente, bueno, el costo de entrada son como 50,000 pesos de vuelos, más todo el paquete que ya está más o menos trazado. Todo hay una logística bien realizada hasta cierto nivel, ¿no? Estamos hablando que también es muy similar Tailandia a México. Hay ciertas cosas que se ve que están improvisadas al momento, ¿eh?
no crean las personas que se van a encontrar ante una cuestión como una clínica de primer mundo, etc. Realmente es una clínica que está muy bien hecha porque es nueva y realmente dos pisos son del Doctor Support. Entonces no hay problema, pero lo demás, Chonburi, yo les hago la comparación, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México sería igual a Bangkok y Chonburi sería como Toluca, ¿no? Y Pattaya, que es como la parte de fiesta y de todo esto de go-go bars y todas estas cosas que hay en Tailandia, sería como el Cancún, ¿no? Entonces, o Acapulco. Bueno, Acapulco ya no tanto, pero bueno, sería algo así, ¿no? Entonces, está radicado en Chonburi, que, bueno, es un lugar muy agradable, muy tranquilo, pero que realmente no es una zona turística. Es muy similar a lo que podríamos encontrar en algunas zonas de la Ciudad de México, no sé, pues, se parece un poco a Iztapalapa, por decirlo así, con una sola avenida que cruza, y bueno, ahí se encuentra la clínica del Doctor Supón, un hotel donde todo el mundo está del Doctor Supón, que prácticamente no es del hotel, pero todo el hotel está compuesto por los pacientes, piso 10, el piso 14, que es el último, es el piso para, se supone que como la cuestión VIP, con pantallas planas y todo esto, muy padre. Y bueno, ya después contaré un poquito más de los detalles narrativos de toda la cuestión psicosocial que se produce ahí. Hay todo tipo de leyendas urbanas que platicaré. Todo esto por el tiempo que estuve allá. Uno tiene que estar un mes ahí. Entonces, bueno, hablaré un poquito más en otras sesiones del protocolo, la parte científica, la parte narrativa. Y bueno, la experiencia como tal es impresionante. Y bueno, el nivel de satisfacción se desconoce. Esto es bien importante, se desconoce, existen los datos, me lo refirió a la esposa del doctor Supón, pero esos datos no son públicos. Entonces, bueno, aquí hablamos ya de ciertos puntos clave, ¿no? Les mencionaba en un principio, en el video anterior o en el primer video, que hay una cierta cuestión de invisibilización. Y la invisibilización produce esta situación que sería pasar por los protocolos, ¿no? Porque toda aproximación terapéutica tiene que estar promovida para su replicación, para su acceso a las poblaciones y bueno, estar como que privatizando produce como que cierta segregación, ¿no? Pero bueno, yo lo asocio, mi tesis es que tiene que ver con la invisibilización, ¿no? Y con la estigmatización a esta población. Entonces, bueno, nadie les pide los datos y los datos ahí están. Y bueno, se considera que es la mejor cirugía que puede uno obtener, pero así un artículo que pueda presentar los datos duros de esto no existe. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante porque, bueno, al final del día no es cualquier inversión. Y antes, esto es un detalle clave, antes el doctor Supón tenía garantía de por vida, de check-ups. Entonces, si algo no te parecía de la estética o tenías alguna molestia en la neovagina, podías acudir y te realizaba cualquier cuestión gratis. Obviamente, tenías que pagar pues tu hospedaje, vuelo y a lo mejor los gastos del hospital. Bueno, eso ya no existe, ¿eh? Entonces ya a partir del 2018 aproximadamente, todo esto viene en la página del doctor, ya no se realizan estas cuestiones gratuitas. Entonces ya no hay garantía. Y bueno, habría que hablar un poco más del tema, pero esto es para que podamos seguir introduciéndonos en esta temática que es muy interesante y bueno, de una importancia radical, porque estamos hablando de una modificación corporal del máximo nivel, ¿ok? Y que tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones sociales y con cuestiones de una población particular, ¿no? De la cual se puede decir que muchos profesionales desconocen. Y es importante porque, bueno, la situación es que la desinformación puede producir cuestiones tan graves como ya les mencioné, ¿no? Las orquidectomías clandestinas y con resultados desconocidos, ¿no? Y bueno, pues será todo por este video y gracias. Continuaré actualizando el material. El siguiente video
dentro de esta temática es la cirugía y la capacidad de reconstrucción, que es impresionante, y hablaré un poquito más de las otras cuestiones narrativas de lo que es estar ahí en la clínica del Dr. Support. Gracias.